Hola, ¿qué tal? Te saluda Alberto Arellano una vez más. Bienvenido de regreso a este curso. En este video vamos a hablar de la diferencia entre la inteligencia intelectual y la inteligencia emocional. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que hay personas que van a la escuela por muchos años, estudian muchísimos años y se gradúan con una, dos, tres maestrías, hablan diferentes idiomas, pero por alguna razón tienen un empleo y de repente el empleo no les paga lo suficiente? O de repente conoces gente que de repente está impartiendo clases en algún salón de clases como en la universidad, qué sé yo, pero no ganan dinero y no tienen éxito financiero verdadero y dependen de un empleo. Ahora, yo estoy de acuerdo que hay mucha gente que de pronto son maestros de escuelas, ya sea primarias, secundarias, universidades, que lo hacen porque verdaderamente eso es lo que ellos quieren hacer. Pero ¿sabes algo? ¿Alguna vez has preguntado si de verdad les gustan los ingresos que tienen? Yo me lo he preguntado. Yo recuerdo cuando yo estaba en la high school y una de las cosas que yo quería hacer era ser maestro. Y cuando mis papás me preguntaron que por qué era que yo quería ser maestro, mi respuesta honesta fue: lo que pasa es que los maestros trabajan 4 meses, descansan 2 y luego trabajan otros 4 meses y vuelven a descansar 2. Entonces, en mi mente, la razón por la que yo quería ser maestro era porque trabajaba poco y supuestamente ganaba bien. Entonces, yo me he preguntado ese tipo de cosas y yo me pregunto, ¿por qué será que estas personas hacen lo que hacen? Si es que de repente no les gusta lo que hacen, ¿no? Yo tengo una amiga, no muy cercana, pero una conocida, que es maestra y que ella me dice, no le gusta lo que hace, no le gusta el tener que lidiar con los niños y esto y el otro, pero ¿sabes qué? Para eso estudió y hoy en día se encuentra atrapada con mucho conocimiento, pero por alguna razón no está teniendo los resultados que ella quiere. Entonces, este video te va a enseñar cuál es la diferencia entre ser inteligente intelectualmente, basado en una cultura que nosotros hemos crecido, y ser inteligente emocionalmente. Y te voy a dar un ejemplo de una persona que era inteligente emocionalmente. Por ejemplo, Henry Ford. En una ocasión leí que uno de los periódicos, en la época de Henry Ford, uno de los periodistas llamó a Henry Ford un ignorante y lo catalogó como un ignorante. Y sabes que Henry Ford se molestó mucho y me parece, no tengo los detalles de la historia, pero me parece que Henry Ford demandó a esta compañía, y cuando llegaron a la corte, le empezaron a hacer varias preguntas los abogados que estaban defendiendo a la persona que demandó Ford, porque él lo llamó ignorante, y los abogados le están haciendo muchas preguntas, como por ejemplo, ¿cuántas personas murieron en la guerra mundial? O por ejemplo, ¿cuántos soldados fueron? O en qué país, y detalles así, ¿no? Y Henry Ford siempre le contestaba de una manera un poquito irónica o chistosa, porque no sabía. Entonces, una de las preguntas era, por ejemplo, ¿cuántos soldados fueron a la guerra? Y él contestó, no tengo la cantidad exacta, pero yo sé que fueron muchos más de los que regresaron, ¿no? Entonces, cosas así. Pero ¿sabes qué? Llegó el momento en que le colmó la paciencia al señor Henry Ford, y una vez que se cansó, a una de sus respuestas le dijo, le hago una pregunta a usted, ¿por qué, dijo, llenar mi cabeza de detalles tontos que nunca voy a ocupar en mi vida, cuando si de verdad quisiera contestar las preguntas que usted me está haciendo, en mi escritorio tengo un montón de botones, y puchando el correcto, oprimiendo el correcto, puedo conseguir la respuesta que yo quiero? ¿Y sabes qué? Ganó en la corte. Y eso lo hizo ver al jurado que el señor Henry Ford no era ignorante, porque la inteligencia intelectual no tiene nada que ver con la inteligencia verdadera, con la inteligencia que yo le estoy llamando en este caso inteligencia emocional. Saber cómo manejar tus emociones, saber cómo manejar en inglés le llaman los resources, todas las herramientas que este mundo te ofrece para que tú
puedas triunfar en la vida. Entonces yo sé que este curso es más que nada para la industria de lo que es mercadeo en red. Sin embargo, yo te digo, yo tenía 20 años de edad cuando empecé a estudiar este tipo de conceptos y por mucho tiempo no tenía resultados. Y yo me considero ser una persona inteligente. En la escuela nunca tuve grados calificaciones muy bajas. Me considero que me gusta estudiar, me gusta aprender, pero ¿sabes qué? La inteligencia intelectual tiene muy poquito que ver con tu éxito, ya sea en esta industria de mercado en red o en cualquier otra industria. Así que yo te voy a recomendar mucho que empieces a desarrollar lo que se le llama una inteligencia emocional. Te voy a recomendar mucho que empieces, yo le llamo y lo considero mucho, lo comparo mucho con la madurez. Te voy a decir por qué y te cuento una historia. Hace aproximadamente unas 4 o 5 semanas llegué a la casa, eran como las 2, 3 de la tarde, y mi hija de 8 años de edad estaba llorando. Y yo le pregunté qué le había pasado, pero estaba llorando con mucha intensidad, ¿no? Como cuando algo te duele mucho. Y tenía mucha emoción envuelta y estaba llorando. Y yo le pregunté por qué estaba llorando. Y ella me dijo, lo que pasa es que la vecina me dijo que ya no quiere ser mi amiga. Y estaba llorando. Y este caso de que la vecina le dijo que ya no quería ser su amiga, le había dolido mucho y le había afectado mucho emocionalmente. Y ella estaba llorando. Yo, para empezar, pensé que su mamá le había pegado o algo, ¿no? Que se había portado mal y la habían castigado de cierta manera. ¿Y sabes qué? Cuando empecé a hablar con ella, algo interesante que me vino a la mente es lo siguiente. Te hago una pregunta a ti. ¿No piensas que va a llegar el momento en que mi hija se acuerde de eso y diga, wow, qué inmadura era? ¿No? Y que llegue el momento en que tenga, no sé, 15, 20, 25 años de edad y diga, wow, a los 8 años de edad no puedo creer que yo lloraba porque alguien me decía que no quería ser mi amiga. Y hoy en día ya no lloro, ¿no? Y ¿no piensas que eso va a pasar? Que va a llegar el momento en que ella entienda que todo era solamente su falta de madurez, ¿no? A eso es lo que yo le llamo inteligencia emocional, madurez emocional. Muchos de ustedes, sobre todo en esta industria de lo que es mercadeo en red, vas a empezar a hablar con gente y de repente vas a empezar a pasar por un proceso y vas a empezar a obtener mucho rechazo y mucha crítica. La mayoría de esta crítica no es crítica constructiva, viene de personas que desafortunadamente no han tenido resultados y te están criticando. Yo te voy a decir algo, uno de mis mentores, a una persona de la que yo aprendí, decía, si nadie está hablando de ti, no estás haciendo nada de provecho. Y ¿sabes qué? Al principio te va a doler. Te va a doler. Yo recuerdo cuando tenía 20 años de edad y la gente me decía que no y la gente se reía de mí y algunos me decían, oye, ¿y este niño qué me va a enseñar a mí? Y me dolía. Yo decía, wow, ¿por qué la gente no me hace caso? Y llegaba a la casa y me ponía triste y me ponía a pensar y de repente una que otra ocasión se me salían las lágrimas y decía, Señor, ¿por qué no estoy teniendo resultados? Pero ¿sabes qué? Hoy en día recuerdo ese proceso que tuvo que pasar. Y me río y digo, wow, qué inmaduro era, ¿no? Y hoy en día la gente puede reírse, la gente puede ignorarme, la gente puede hablar mal de mí. Ya casi no lo hacen porque los resultados muestran algo diferente. Pero ¿sabes qué? Hoy en día me burlo de eso y digo, wow, qué bueno que tuve que pasar por ese proceso. Porque hoy en día puedo entender que nada de eso verdaderamente valía la pena para frustrarme o para sentirme mal. Y por último, la forma en que yo logré desarrollar esta inteligencia emocional, esta madurez emocional, fue algo tan sencillo que ojalá y te ayude a ti. Una persona estaba entrenando en esta industria y recuerdo que puso un ejemplo y dijo, ¿tú te imaginas que te convirtieras como un robot, sin emociones? Sin emociones, no emociones negativas ni tampoco positivas, sino que te mantuvieras sin emociones, absolutamente nada, y que todos los días salieras a contactar, y todos los días salieras a dar presentaciones, y todos los días salieras a hacer lo que tienes que hacer, a pasar por ese proceso que tú ya sabes que vas a tener que pasar, sin ninguna emoción atada al resultado que obtengas.
sino que solamente salgas y hables con tanta gente como sea posible y te digan sí, te digan no, tus emociones no se afectan. Si alguien te dice que sí, qué bueno. Si alguien te dice que no, qué bueno. No importa, sino que tus emociones no afectan. Te hago una pregunta. ¿Con cuántas personas más podrías hablar todos los días? ¿Cuántas presentaciones más podrías hacer todos los días? ¿Qué tan temprano te levantarías? Si fueras como un robot, si pudieras programarte y decir, ¿sabes qué? Todos los días a las 6 de la mañana. Y a las 6 de la mañana despiertas sin ninguna emoción atada al resultado. O sea, que despertaste sin ninguna emoción, sino que tú despiertas y dices, ok, es hora de irnos. Y te vas y sin ninguna emoción atada a lo que estás haciendo. Haces lo que tienes que hacer. ¿Sabes algo? Cuando yo logré eso, yo me acuerdo cuando yo pensaba, oye, pero si no tengo emociones, entonces no voy a disfrutar mi éxito cuando llegue ahí. O si no tengo emociones, no voy a disfrutar el tiempo libre o las cosas que yo haga. Pero ¿sabes qué? Eso no es cierto, porque hay un momento para todo. Y cuando llegue el éxito, vas a poder disfrutar. Y mientras el proceso está pasando, vas a poder disfrutar los sís al igual que disfrutas los nos. Y por último, quiero que sepas esto. Los sís van a formar tu negocio y los nos van a formar tu carácter. Asegúrate de desarrollar esa inteligencia emocional, esa madurez emocional, para que no importa qué pase, no importa si te dicen que sí, si te dicen que no, si alguien se burla de ti, si tienes un buen día o un mal día, tú mantente neutral para que llegue el momento en que puedas valorar ese proceso y asegurarte de saber que ese proceso valió la pena. Así que espero que este video te ayude. Verdaderamente para mí creo y espero que este es uno de los videos más poderosos que vas a poder escuchar en tu vida si verdaderamente desarrollas esa inteligencia emocional. Así que te deseo lo mejor. Te veo en el próximo video. Que Dios te bendiga. Cuídate mucho.